Y tiempo de tertulia en A Buenas Horas con David Godoy del Partido Socialista. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Encantado de saludarte. Y también con Carlos Eter del Partido Popular. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis. Bueno, encantado de saludarte también. Hoy, como decía, vamos a ir rapidito porque la tertulia dura un poquito Ujú. menos, así que voy a pedir intervenciones cortas y se pueden, como siempre he dicho yo, interrumpir de manera ordenada. Empezamos por el Día de la Libertad, muy rápido. Hoy es el Día Mundial de la Libertad y la pregunta es, y empiezo por ti, Carlos, ¿somos libres? Porque siempre hay algo que a lo mejor nos tiene un poco atenazados, nos tiene controlados, y desde tu punto de vista, ¿existe libertad en nuestra vida? Hombre, vamos a hablar de España, ¿no? Mm. En España, oye, pues gracias a la democracia y gracias bueno, a que en el año 78, pues todas las fuerzas políticas llegamos a un acuerdo, sobre todo constitucional, después de haber pasado pues una dictadura, que evidentemente eso a nadie le gusta, pues es evidente que España ha ganado y gana en libertades. Mm. Somos un país libre. Eso no quita, evidentemente, que, oye, pues sigamos teniendo que ir mejorando en nuestra sociedad, y para eso también está la labor de los políticos, para seguir trabajando. Pero gracias a Dios yo creo que España es uno de los países más desarrollados democráticamente a todos los niveles, y creo, y si se mantiene, pues lo seguirá siendo ya de por vida, y con esos pilares sólidos de lo que es Mm. la democracia en España. David, ¿somos libres? Día de la Libertad. Si somos libres desde el punto de vista democrático, por supuesto. Mm. Cualquier ciudadano que viva en una democracia es libre, tiene derecho a ser libre, también siempre y cuando sea dentro de unas normas comunes que nos hemos puesto todos. La libertad no pasa en muchos de los casos por hacer continuamente lo que me dé la gana. La libertad también pasa por saber vivir en una sociedad donde tenemos que convivir y donde tenemos que respetarnos los unos a los otros. Por lo tanto, yo creo que sí somos libres dentro de ese orden y dentro de esas normas comunes que nos hemos establecido todos. Mm. Bueno, Hay una máxima en sí. derecho que dice lo siguiente: tu libertad termina cuando empieza la del otro. O sea que, es decir, bajo el respeto, somos todos libres siempre y cuando, bueno, pues no interfiramos en la vida de los demás y ni privemos a los demás de la libertad. Por aquí dicen, yo soy libre, hago lo que quiero cuando quiero y donde quiero, eso sí, respetando las leyes mundiales. Pero tampoco somos muy libres cuando, por ejemplo, el teléfono móvil nos manda un mensaje y nos vemos obligados a Claro, mirarlo. O sea, también estamos controlados y no tenemos mucha Bueno, libertad. Hay por libertad de eso, todo tipo. por eso, por eso decía que desde el punto de vista democrático, sí, sí, ya Sí, llegamos a otros aspectos como el social, claro. el económico, el digital, pues evidentemente en muchos de los casos no, porque somos marionetas de cualquier, del móvil, de un medio de comunicación, de una campaña que nos Claro. engaña o que nos lleva a consumir ciertos productos en base a una ideología que nos han Sí. creado y no en base a lo que nosotros realmente queremos. Entonces, bueno, el capitalismo en sí también nos hace menos libres cuando nos hace ir continuamente por una senda, por ejemplo, del consumismo. Cuando estamos continuamente comprando, comprando, comprando por comprar, realmente no somos libres, estamos llevados por una senda de el consumir, de tener que comprar, de tener que ser felices en base a tener cualquier tipo de Claro. objeto que antes no teníamos. Efectivamente. Bueno, ninguno somos libres de salir a la calle desnudos porque, como dice Carlos, eso afectaría la libertad del otro, ¿no? De tener que desviar la mirada. efectivamente, Bueno, efectivamente. O está claro. sea, Bueno, hablemos de otro asunto importante. ¿Se podría eliminar el impuesto, el AIM, ¿no? El conocido como AIM, como propuesta para reducir la cesta de la compra? Veíamos un artículo este fin de semana en Canarias 7 donde decía que el AIM encarece artículos y esto a lo mejor podría servir para que estos artículos no fueran tan caros, ¿no? Los que vienen de fuera, Carlos, muy, muy reducidamente. bueno, yo creo que la IEN es una figura correctamente al final creada para proteger lo que es la producción de productos canarios, y además por nuestra condición de ultraperifericidad, nuestra condición, bueno, pues de lejanía, que, bueno, pues nos hace estar en desventaja con respecto a la península y con determinados productos. Lo que sí hay que hacer, yo creo, en este sentido, sería igual revisar el IEM de forma más continua y no esperar tanto tiempo. Muchas veces el IEM tiene una revisión muy larga en el tiempo, creo que son 6, 7 años lo que cada vez que se 7. revisa, 7 años cada vez que se revisa la IEN, y por lo tanto esto muchas veces se quedan, bueno, pues desfasados, porque, oye, Claro. la sociedad, el mundo empresarial es vivo y se crean, bueno, numerosas empresas, cierran unas, entran otras, y entonces al final eso puede hacer que la IEN puede quedar desfasado y pueda ser malo, evidentemente, hacer la compra. Creo que es una figura que bien, pero sí es cierto que debe imponerse otro tipo de medidas para combatir también lo que es la subida y la inflación de los precios en determinados productos, y con ello, pues ahí tiene que tener el gobierno de Canarias, pues, bueno, coger ese toro por los cuernos y ponerse
a manos a ello para poder Claro. tener esos productos también competitivos. David. Coincido en el planteamiento de que probablemente el listado de productos de la IEM debe actualizarse con mayor frecuencia, decíamos 7 años, cada 7 años en una situación de normalidad como parecíamos vivir antes del 2019, pues estaba bien, o sea, no había grandes variaciones de productos necesarios, teníamos una situación política y económica normal, pero que después de lo que hemos vivido durante estos últimos 4 años, ya no solo a consecuencia de la guerra de Ucrania, sino también de la propia pandemia, donde vimos que habían escasez de muchos productos por el encierro de países, el parón económico, y la posterior guerra pues sí ha hecho que esa necesidad de actualizarlo sea con mayor frecuencia que se hacía antes. Por dar un dato, el último listado que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias. No es que se haya hecho un mal trabajo cuando se hizo un muy buen trabajo, muestra de ello la unanimidad a favor de todos los partidos políticos que estábamos de ese listado, pero claro, la realidad del momento en el que se aprobó al actual es totalmente diferente. Entonces, a lo mejor sí podríamos hablar con las instituciones superiores, que también depende, ese visto bueno, que se modifique, primero cuáles se incluyan y después que se modifique con mayor frecuencia, pues solicitar que se haga cada X tiempo menor al que tenemos actualmente porque es necesario. Claro, sí, reducir el tiempo de revisión. Bueno, preguntan en el chat, dice, mi pregunta es, ¿las Islas Baleares y en Ceuta y Melilla son las cosas igual de caras que aquí en Canarias? Yo estoy viendo... bueno, sí, a ver, Carlos, rápidamente, sí. Y luego David. No, estoy viendo que al final... no, bueno, yo al final esto es cierto, y el otro día lo estaba comentando también en otra tertulia política. Estamos viendo que los precios al final de Canarias a la península ya se están pareciendo mucho. O sea, el propio combustible, antes teníamos nosotros un 40, 50 céntimos menos que en la península, y hoy pues al final prácticamente estamos pagando 1,7 y 1,5. O sea, hay un tema que evidentemente está fallando, y la inflación está posicionando a Canarias con los mismos precios que en la península. Por eso yo he dicho que aquí hay que tomar medidas serias y además fiscales, donde tengamos que hacer una política fiscal, además de seguir bajando evidentemente impuestos, de tener más ayudas y bueno, intentar que de cierta manera Canarias siga preservando ese diferencial que ha tenido hasta el día de hoy, pero sobre todo por eso, por su región, por ser región ultraperiférica y por la lejanía, porque no todo es igual y al final se encarece todo muchísimo. David. Al final, la realidad canaria es lo que nos llevó en la construcción de nuestra autonomía, es tener un régimen económico y fiscal diferenciado al resto del Estado, porque nosotros estábamos en una situación de desventaja en referencia al resto del territorio nacional por nuestra lejanía, que hacía que cualquier tipo de producto que no tuviésemos en Canarias la capacidad de producirlo, tengamos que traerlo de fuera, con el encarecimiento que tiene, sobre todo por el transporte. Pues si le sumamos que el transporte se ha encarecido a nivel global durante estos últimos meses, incluso años, a consecuencia de las diferentes cosas que hemos vivido, hace que es posible que no a lo mejor que estén más caros que en Península, pero que el diferencial a lo mejor sí se haya estrechado un poco. ¿Cómo se soluciona esto? Pues totalmente muy complicada la respuesta, porque ya no solo depende de nosotros, sino también de cómo vaya en Península. Por ejemplo, se han bajado el IVA a diferentes productos, en Canarias ya estaban también al 0%, pues ya no tienes margen fiscal para seguir reduciendo y poder aplicar ese margen diferencial que teníamos referente a Península. Ya es más de los costes de producción que nos llevan al precio final de ese producto, claro, que a las diferencias fiscales que podamos tener con Península. Bueno, aquí ponen... Yo quiero añadir una cosa, porque ahí yo creo que si el gobierno de Canarias tiene un margen para hacerlo, nosotros tenemos, aparte de ese régimen económico fiscal, tenemos una parte impositiva nuestra dentro del tramo del IRPF, tenemos también unos impuestos que son propios, y yo creo que ahí podemos tocar mucho más de lo que se puede tocar. Estamos hablando del diferencial de productos. Sí, claro, claro. El IRPF no tiene nada que ver con el producto. O sea, el pan, el precio del pan en Canarias no tiene impuestos. Lo sé, David. Si el pan cuesta actualmente lo mismo en Canarias que en Península, el gobierno de Canarias no tiene ningún margen para Lo sé perfectamente, David, pero aquí estamos hablando al final de un todo, de una política fiscal que al final a la persona, a la familia, le quede, oye, en el bolsillo, o pueda tener más dinero en el bolsillo para poder llegar a fin de mes. Sí, no, ahí no tenemos duda, pero estamos hablando del diferencial de productos, de precio de productos. No de que la gente tenga o más menos dinero al bolsillo final de mes. Estamos hablando del diferencial de precios. ¿Cómo se baja el precio de un producto en Canarias para seguir manteniendo esa diferencia con Península? Sí, pero David, por ejemplo, el precio del pan, ¿cómo se hace? Claro, pero por ejemplo, lo que estoy diciendo, al final, oye, si sube el pan porque sube la harina, porque sube el transporte, porque sube todo lo que tiene que subir, evidentemente lo que necesita la familia es tener
más dinero para poder seguir consumiendo lo mismo, Sí, porque eso, si no al final no vas a comprar el pan. O sea, al final vas a decir, bueno, pues eso, entonces ya no compro el pan porque es carísimo. Entonces, para eso hay que haber una política eso es fiscal. Si innegable, no se eso es quita de un lado, innegable. se quita de otro, Pero pero tiene que haber una son de, política fiscal por parte del gobierno canaria, eso lo tengo claro. son debates relacionados, pero a la vez separados, porque una cosa es, evidentemente, tenemos que asegurar que las familias tengan dinero a final de mes para poder hacer ese cargo de la cesta de la compra, pero otro debate es cuál es el precio de la cesta de la compra, cómo logramos que la cesta de la compra baje para que esas familias puedan seguir comprándolo. Son debates totalmente diferentes, relacionados a la vez, pero totalmente diferentes y que necesitan medidas diferentes. Y me alegro que el Partido Popular ahora esté diciendo que, bueno, que las familias necesitan tener dinero a final de mes o durante el mes para poder hacer Eso cesta lo de la llevamos compra. diciendo, Cuando si lo llevamos diciendo toda la hemos votado en contra legislatura, de David. medidas que se han puesto en marcha por parte del gobierno de España, que David, lo que no, hace por parte del precisamente es gobierno de España, que facilitar. lo ha pedido el Partido Popular. Te recuerdo que bajar Y luego, el y precio de luego los votan en alimentos lo ha pedido contra. el Partido Popular y se han Y luego copiado. votan en Gracias a contra. que se han copiado. Y lo agradezco, ¿eh? Menos mal que Pero entran en el camino, si lo, en la senda de si la lo coherencia. agradece, si lo agradecen, ¿por qué Lo votan en agradezco, contra sí, luego? lo agradezco porque lo hemos pedido nosotros, es gracias al Partido Popular porque lo tiene. ¿Vale? ¿Y por qué Porque votan en no se contra? les hubiese ocurrido en la vida, yo creo, ¿Y por qué a votan la en izquierda contra? hacer esto. ¿Y por qué votan en contra, Carlos? Luego, cuando llega el momento de convalidarlo No hemos en votado en contra el nunca. diputado, El bueno, bajar, Congreso de el Diputados bajar los votan en contra. precios, y es más, y hemos pedido que bajen los precios a la carne, al pescado y a las conservas, cosa que no han hecho. Porque además, como lo propone el Partido Popular, dicen que no al principio y luego dicen que sí. Eso pasó en la pandemia con las mascarillas. Hay que poner las mascarillas. Dijo el gobierno, no, a los meses pusieron las mascarillas, pero solamente porque lo propuso el Partido Popular. O sea, esto es una cosa de lógica. Si lo propone el Partido Popular, al Partido Socialista de la Izquierda no le gusta. Ahora, eso sí, 2 meses después lo van a sacar como medida estrella. Eso lo tenemos claro. Eso está en la historia, David. Y ejemplos, te puedo poner 7.000 y podemos ir a la El hemeroteca porque está en la problema, hemeroteca. el problema es que a las historias les acaba aplastando y la historia les acaba quitando la razón No, cuando parece que ustedes la tienen, pues pero no, pues no, pues no. ¿Por aquí No, y eso te opinan? lo puedo traer. Vamos, si hacemos un monográfico un día sobre No, no, temas no, no, históricos de no, propuestas no, del no, Partido no, no, Popular no, no, que porque ha hecho. eso sería tremendamente aburrido, ya sea de un partido o de otro, Carlos, sí, que no, No que sería no. aburrido, pero sería un experimento sociológico Bueno, súper interesante y que además pero cerraría muchas. no, ahí sí cerraría tengo que muchas decir yo algo al puertas. respecto. Un segundo, David. Experimentos sociológicos en el PP, por supuesto. Sí, porque ahí sí tengo que decir algo al respecto, porque luego dependiendo también de dónde parta la información, cómo se muestre esa información, esa puede ir enfocada a un Sí, lado sí. o a otro. Eso yo creo que todos lo sabemos y lo entendemos. Hombre, por supuesto. Porque luego tú puedes decir, oye, es que yo presenté una medida y no me la aprobaron, pero claro, y sé, ¿por qué no me la aprobaron? Porque dentro de esa medida había otras que yo no apoyaba. Ya empezamos ya a abrir el abanico y ahí se complica mucho, ¿eh? Nosotros presentamos el bono turístico para Canarias, nos lo votaron en contra y 2 meses después trataron el bono turístico para Canarias para ayudar a las empresas. O sea, ejemplos hay miles Carlos, que te votan en contra y te dicen, no, es que ustedes pedían un bono turístico amarillo y nosotros lo ponemos mira, verde. Oiga, pues no, esto es tan sencillo como... es una auténtica, Claro, vamos, es que sí. A ver, David. El problema es que lo que decía antes de que la hemeroteca al final les acaba aplastando es, hemos escuchado un discurso fantástico, maravilloso de Carlos y el Partido Popular de cómo tenemos que asegurarnos los ciudadanos una renta para poder hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra. Pero luego, por ejemplo, durante todo este tiempo, durante estos años, 4 años de gobierno de Pedro Sánchez, se han opuesto continuamente a la subida del salario mínimo interprofesional. O sea, esa es la credibilidad que tiene el Partido Popular. Si tan conscientes son que los ciudadanos necesitan tener dinero para acceder a una cesta de la compra, ¿por qué se oponen a la subida del salario mínimo? Te explico, ¿Por qué no han apoyado ninguna de las subidas del salario mínimo que ha habido en España durante todo este tiempo? Te explico. Esa es la hemeroteca del Partido Popular. No, te lo voy a explicar. Muy brevemente, Carlos. El Partido Popular tenía la subida del salario interprofesional de manera escalonada y siguiendo un crecimiento económico. O sea, pero no de 0 a 100 de forma abrupta, que estaba en contra hasta todo el sector empresarial. Nosotros teníamos de 0 a 100, pues subiendo 20, 40, 50, 70 y 100. ¿Qué es lo que iba subiendo la economía para que no fuese tan abrupto para las propias empresas que son las que crean empleo? Y eso es así, David. No estamos en contra de la subida del salario interprofesional. Estábamos a favor y teníamos un plan estratégico económico. El problema está en que subirlo de 0 a 100 es muy electoralista, está muy bien, pero hunde la economía. Y es lo que está pasando ahora. Toda esta inflación es por la mala política de Pedro Sánchez con respecto a la política económica. Eso lo tenemos claro y eso no lo sabemos nosotros. Gracias a Dios lo saben todos los economistas, todos los empresarios y gracias a Dios las familias. Si no, mira la manifestación que hubo el otro día contra el gobierno de España en Madrid, que fue aplastante. Bueno, a ver, escuchamos a David. Sinceramente, es que el nivel del debate en algunos momentos roza el inframundo porque es realmente bajo y en base a argumentos totalmente falsos. Primero, no ha afectado la creación de empleo, la subida del salario mínimo interprofesional y a la economía. Al contrario,
tenemos el mayor dato de afiliación a la seguridad social de la historia, tenemos los menores datos de desempleo desde el año 2007, que jamás el Partido Popular lo logró, ni la seguridad social, la afiliación a la seguridad social, ni el número de desempleados, y además tenemos la menor inflación de la zona euro, porque dice Carlos Ester que la inflación que tenemos en España es por culpa de la subida del salario. Será la menor, pero para nosotros es una burrada. ¿En serio que ese es el argumento del Partido Popular? Espera, Carlos, déjame. Yo siento, David, no sé. Espera, Carlos, un segundo. Carlos, solo un segundo, termina David muy rápidamente. Déjame terminar. Es que es ridículo ese argumento cuando tenemos la menor inflación de la zona euro y que aún así es muy dura para España, pero explicar la inflación que estamos viviendo en España a nivel mundial con la subida del salario mínimo, permíteme, pero es ridículo. Y de un argumentario totalmente bajo del Partido Popular decir que la inflación en España igual por la subida del salario mínimo. Igual que evidentemente, igual que los salarios, David, pero es que los sistemas, los productos interiores brutos y lo que factura cada país es diferente en cada país, y según lo que se facture, según la población y según la renta per cápita, pues la inflación de Alemania, ¿por qué, Carlos? No, David. La inflación de Alemania, nuestra inflación para nuestra economía y nuestro sueldo es elevadísima, y eso es por ti. Vale, oye, pero yo siento no tener el intelecto que tienes tú, pero no es a consecuencia de la subida del salario mínimo. Pero efectivamente, David, esto, gracias a Dios, la gente está dándose cuenta de que las políticas económicas que está llevando el Partido Socialista en el gobierno de España nos están llevando, vamos, al fracaso más absoluto. Bueno, y eso está así demostrado. Aquí y por mucho que te esfuerces en explicarlo y por mucho que te esfuerces en decirlo, la gente sabe que no está llegando a final de mes, que la economía va mal, que el dinero no está en los bolsillos, y que eso está propiciado por una falta de política económica y fiscal coherente dentro del gobierno de España. Aquí hay dos mensajes. Bueno, dice un mensaje. Sí. Yo creo que la fuerza de un país o una comunidad como Canarias, lo que hay que hacer es crear trabajo. Y por otro lado también dicen, yo soy del PSOE, pero el trabajo hoy en día está mal pagado. Claro, el trabajo está mal pagado y precisamente el PSOE lo que denuncia es que el trabajo está mal pagado. Los salarios no los pone el gobierno ni los pone el PSOE. El salario se pone en base a acuerdos colectivos por parte de las empresas y de los trabajadores, de los sindicatos, y en los que están afectados al salario mínimo se pone por parte del gobierno de España. Nosotros hemos subido el salario mínimo, el Partido Popular ha llevado el voto en contra, y eso es lo que estamos diciendo tanto a los empresarios como a los sindicatos: pónganse de acuerdo y suban el sueldo a los trabajadores, que los empresarios hagan un esfuerzo y suban el sueldo a todos esos trabajadores que han visto cómo la inflación no ha dejado de crecer, que la cesta de la compra no ha dejado de encarecerse, pero sus salarios en sus empresas no han subido porque no ha habido esos acuerdos por parte de empresarios y sindicatos. Bueno, Carlos, David, ya para ir acabando porque nos quedan 2 minutos y tenemos que terminar ya. ¿Qué han desayunado hoy para que haya sido tan intensa la tertulia? Yo estoy el primer café, lo único del día, y estoy casi. Bueno, Carlos, pues ¿esto a qué se debe? Un bocadillo en el barco, no desayuno otra cosa. Bueno, eso se debe a que ya tenemos mayo y las elecciones a la vuelta de la esquina y digamos, a lo mejor el discurso se recrudece un poco y hay más intensidad. No, yo creo que el mismo nivel que estamos teniendo ahora, David y yo, lo hemos tenido durante toda la legislatura. Sí. Porque además coincidimos en varias radios y en varios sitios, o sea que por lo tanto no estamos, yo creo que no, al contrario, nos estamos aflojando un poco. No tienen explosividad. Como anécdota, coincidíamos el año pasado coincidíamos en un programa de televisión, en Televisión Canaria, y cada vez que coincidíamos Carlos y yo, no podía hablar nadie más que no fuese Carlos y yo, porque éramos incapaces de salir del bucle en Carlos, David, Carlos. Cuando faltaba uno de los dos, el resto podía intervenir. Claro. Cuando estábamos los dos, no podía. Pero ya le han cogido el tranquillo a tú dices esto, yo digo lo otro, tú dices esto, yo digo lo otro. Cada uno defiende sus postulados, pero bueno, cada uno dice los tiempos. Bien, bueno, para acabar, como siempre me gusta preguntar qué actividad parlamentaria tenemos esta semana, para también informar de lo que van haciendo y lo que toca en estos días de manera, digamos, consensuada. Venga, Carlos, dime una parte y David me dice otra. Bueno, pues hoy ahora mismo que estoy en el Parlamento y tenemos una comisión de estudio del reto demográfico. Hay también una comisión de presupuestos donde se van a ver diferentes informes de la audiencia de cuentas, y yo luego también tengo una mesa de trabajo con la comisión de estudio del deporte. Bien. Y ya luego pues eso es lo que tenemos hoy. Vale. Y luego a lo largo de la semana pues tenemos también comisiones de estudio y déjale algo a David. No, pues, es que no ha dejado nada porque precisamente la semana lo que hay es eso, también está el plan de adiciones, el reto demográfico, Hacienda, la comisión de estudios sobre actividades físicas del deporte en Canarias. Sobre todo una actividad esta semana más que de control al gobierno, sobre todo de planificación y de tener un análisis de cuál es la realidad de Canarias. Yo creo que lo que nos centra esta semana para ya luego poder tener esas comisiones también de control y de propuesta al gobierno.
Sí. Lo que está marcado, sobre todo estos 2 meses, porque nos quedan 2 meses de periodo de sesiones, que es febrero y marzo, el debate, bueno, pues más importante que vamos a tener, que se tiene el año, es el debate, aparte de los presupuestos, el debate de la nacionalidad, y será a final del mes de febrero. Bien. Y bueno, pues eso es lo que va a marcar este periodo de sesiones. Bueno, quien quiera seguirlo todo, tiene la página web del Parlamento, que es parcam.es, ahí puede ver las sesiones, las comisiones, los debates parlamentarios, y lo digo más que nada sobre todo para ver si animamos un poco a la gente a que vaya observando también cómo es la actividad parlamentaria y vean todo lo que hacen, que bueno, que se camina mucho más de lo que a veces uno piensa, porque hay muchos consensos que se alcanzan en el Parlamento y también hay que dejarlo caer. Bueno, terminamos. Carlos Ester y David Godoy, gracias por este ratito, por arrancar el lunes conmigo. Yo pensé que era exclusivo esto, pero veo que están en teles, en radios. La verdad es que, bueno, ya no lo llamo más, esto es un abuso, pero bueno, encantado de verles y cuídense mucho. Pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego, buen día.